Buenas tardes, le habla el doctor Marcos Palacio. Soy médico internista, endocrinólogo. En este momento vamos a seguir desarrollando el tema de diabetes mellitus tipo 2 que inicialmente hicimos en el video pasado. Ya esta diapositiva pues la desarrollamos en ese último video en el cual nosotros evaluamos los factores de riesgo de los pacientes en cuales sospechamos un probable diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Aplicamos lo que es la escala de FINDRISC para el cuestionario para detección precoz de diabetes mellitus y dependiendo del puntaje que podemos observar en cada uno de ellos, pues vamos a ir escogiendo cada una de las fases siguientes, tanto al diagnóstico de normoglucemia, prediabetes como diabetes mellitus. Una vez hemos hecho el diagnóstico ya de la diabetes mellitus o estados prediabéticos, debemos evaluar cada uno de cuáles son las variables que tenemos que hacer una evaluación integral en nuestros pacientes en el área de consulta. Según la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, vemos que existen diferentes recomendaciones que deben hacerse en la evaluación inicial de todo paciente con diagnóstico de diabetes mellitus. En la primera consulta puede realizarse en varias sesiones, debe hacerse meticulosamente los siguientes pasos. Uno de ellos es la evaluación clínica del paciente, muy importante, a través de lo que es el desarrollo de la historia clínica. Evaluar todo lo que son los hábitos de vida, sobre todo aquellos relacionados como factores de riesgo cardiovasculares o factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus, y hacer un examen físico completo con énfasis, por supuesto, en la presión arterial, en la medición de la frecuencia cardíaca, del peso, de la talla, así como el cálculo de índice de masa corporal. También hacer un diagnóstico de estado nutricional del paciente de acuerdo a estos parámetros, medir lo que es el perímetro de cintura y hacer un examen clínico integral, que incluye por supuesto todo lo que es la parte cardiovascular, piel, faneras. De punto de vista examen clínico de los pies, es muy importante evaluar los pies en nuestros pacientes diabéticos a través de la inspección. En esto podemos observar de repente algunos trastornos de hidratación de la piel, como piel seca, descamativa, presencia de callosidades, de lesiones que pueden tener nuestros pacientes y algunos signos de infección. Recuérdense que las principales complicaciones microvasculares, como es el caso de la neuropatía diabética, lo pueden presentar nuestros pacientes 5 a 10 años antes del diagnóstico de la enfermedad. Debemos hacer la palpación de los pulsos periféricos, sobre todo en búsqueda de lo que es enfermedad vascular periférica como complicación macrovascular, a través de la medición de lo que es cada uno de los pulsos, como el pulso pedio, el tibial posterior, el popliteo o el femoral. También la valoración de lo que es la sensibilidad, tanto sensibilidad superficial como profunda. En la profunda utilizando lo que es el diapasón de 128 Hz y la prueba del monofilamento de 10 gramos que vamos a ver más adelante, así como también la evaluación de los reflejos tanto alquilio como rotuliano, que son uno de los principales reflejos que se pierde durante el desarrollo de la enfermedad. Si es mujer, debe haber una evaluación de punto de vista ginecológico, también una evaluación de la funcionalidad en caso de ser un adulto mayor y por supuesto en todo paciente con diagnóstico de diabetes mellitus o estados premórbidos se debe realizar una pesquisa para la tuberculosis a través de determinar si ese paciente es un sintomático respiratorio y realizar una vaciloscopía. Este es el test de monofilamento de Siemens, en donde podemos observar que se utiliza, en esta imagen central, podemos observar un pequeño filamento, el cual nosotros al hacer presión sobre las diferentes zonas de la planta del pie y hacer que se curve este monofilamento, estamos dando una prueba de 10 gramos de presión sobre las diferentes áreas. Entonces podemos observar que en la planta del pie tenemos diferentes tipos de localizaciones en las cuales nosotros podemos hacer, ¿verdad?, esta prueba específica, como son por ejemplo el primer dedo del pie, ¿verdad?, hacia el tercer dedo, el pulpejo del tercer dedo y el quinto dedo del pie.
Estas son las tres principales áreas, así como también podemos hacer en la cabeza del primer metatarsiano, del segundo metatarsiano y del tercer metatarsiano y del quinto metatarsiano. También en lo que es el arco plantar, tanto externo como interno, y en la región del talón. Esto debemos hacerlo tanto en el pie derecho como en el pie izquierdo, evaluando por separado cada uno de ellos. Se puede decir que un paciente ya tenga alteración o neuropatía diabética cuando en 10 de estos sitios, ¿verdad?, el paciente pues pierde la sensibilidad en 7 o más de ellos. Por supuesto, ya en ese paciente que tenga más de 7 o tenga los 10 completamente, pues sería una evaluación de lo que es la neuropatía, la sensibilidad a la presión, conocida como varestesia, ¿verdad?, como una sensibilidad alterada en este paciente. Con relación a las pruebas de laboratorio y otros exámenes, ¿verdad?, debemos desarrollar en el paciente lo que es la glicemia en ayunas, la determinación de la hemoglobina glicosilada, realizar un elemental microscópico de orina, ¿verdad?, un ácido úrico, una biometría hemática. Todo esto es muy importante para el control previo del paciente. También realizar un perfil lipídico que incluye el colesterol total, los triacilglicéridos, HDL colesterol y el cálculo de la LDL. Esto realizado mediante esta pequeña fórmula que vemos aquí, en cual tomamos el colesterol total, restamos el colesterol HDL y esto restamos a la división que existe de triacilglicéridos entre 5. También tenemos que determinar la creatinina plasmática y el cálculo de aclaramiento de creatinina, sobre todo para ver la función renal. También realizar la TSH en todo paciente con diabetes mellitus. Existe una gran asociación de patologías tiroideas con diabetes mellitus, sobre todo en pacientes diabetes mellitus tipo 1, pero también se ha observado en diabetes tipo 2. Debemos determinar la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa como valoración de la función hepática, sobre todo por el tratamiento que vamos a instaurar en el paciente. Debemos realizar un electrocardiograma en el paciente que debe ser informado. Acuérdense que muchos de estos pacientes diabéticos pueden tener síndromes coronarios agudos que pueden ser totalmente asintomáticos. Además de eso, realizar un fondo de ojo para evaluar lo que es la probable desarrollo de lo que son las retinopatías diabéticas. Entonces, por supuesto, debe hacer un manejo interdisciplinario de este paciente, en el cual, pues, en la primera consulta, contar con un registro, ¿verdad?, del paciente, del expediente que ha sido referido y evaluado por un equipo interdisciplinario, entre los cuales están, por supuesto, lo que son los educadores de diabetes, el odontólogo, el nutricionista, el oftalmólogo o el psicólogo. Muchos de nuestros pacientes pues no aceptan el desarrollo de la enfermedad y es una de las principales barreras para el cumplimiento tanto del tratamiento como para el logro de las metas. Además de eso, no olvidar que a todo paciente, ¿verdad?, debe de valorarse lo que es el riesgo cardiovascular. Vamos a ver más adelante algunos esquemas mediante algunos scores como el UKPDS podemos utilizar o el de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la segunda consulta, ya después de realizado todo esto, se recomienda después de un mes, ¿verdad?, hacer una segunda consulta, sobre todo para evaluar lo que es el seguimiento, el control del bajar de peso, de los factores de riesgo, de la evaluación global del paciente y debe realizarse y registrar un expediente, lo que son la evaluación clínica, ¿no?, un poco más específica, lo que es la evaluación clínica y examen físico dirigido, con énfasis en lo que es la presión arterial, la evaluación cardiovascular y por supuesto hacer glicemias de seguimiento. Todo paciente diabético debería de contar con lo que es un glucómetro para hacer determinaciones de glicemia, sobre todo si es diabético tipo 1 y el uso de insulina. También el control del peso, el cálculo de IMC, el perímetro de cintura y por supuesto ver cómo va el estado nutricional y la pérdida de peso de nuestros pacientes. Las pruebas de laboratorio, exámenes determinados según el seguimiento establecido en primera consulta. Hacer educación, esto es muy importante. A todo paciente diabético debe hacerse educación diabetológica en cuanto a lo que es la enfermedad, en cuanto a los riesgos que ocurren, en cuanto a las complicaciones macro y microvasculares y por supuesto cuáles son sus metas de control. Es muy importante que el paciente conozca sus metas. Evaluar lo que es la educación de los hábitos saludables y reforzar por supuesto lo comentado en la primera consulta. Entonces vemos que en un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en el primer nivel de atención se debe hacer una valoración integral, aparte de un tratamiento con un equipo multidisciplinario donde incluya psicólogos, odontólogos, nutricionistas.
en establecimiento de salud. Se debe hacer un seguimiento y deben de realizarse algunas referencias. Por ejemplo, el primer nivel de atención se encarga de lo que es el ingreso al programa educativo. Todo paciente diabético debe pertenecer a un club diabético donde no solamente le entregan una medicación, sino permite una evaluación mensual de cada uno de estos parámetros que hemos hablado, y aparte de eso, pues poder interactuar con otras personas que tengan la enfermedad y que ayude de cierta manera a poder enfrentar cada una de sus complicaciones y mejorar su control. Debe haber un seguimiento según los protocolos y el ingreso hospitalario según la norma de atención en aquellos pacientes que lo requieran. Cuando es necesario, el primer nivel de atención puede enviar una referencia al segundo nivel de atención, en el cual pues se van a hacer lo que son las valoraciones oftalmológicas, cardiovasculares. Se puede hacer el manejo de esas descompensaciones agudas, como son las cetoacidosis diabéticas, hipoglicemias o estados hiperosmolares hiperglicémicos. El manejo de complicaciones crónicas, como son microvasculares, macrovasculares, retinopatía, neuropatía, nefropatía diabética. Puede ser interrecurrencia aguda sin resolución en primer nivel en aquel paciente que lo requiera. Fíjense, es muy importante que nuestras guías pues recomiendan que al ser evaluado en segundo nivel de atención debe de haber una contrarreferencia al primer nivel de atención. ¿Por qué? Bueno, porque este médico de primer nivel es el que se encarga pues de dar seguimiento a estas indicaciones realizadas por el médico especialista. En algunas ocasiones, el segundo nivel de atención puede hacer una referencia al tercer nivel de atención, sobre todo para el manejo de descompensaciones agudas y crónicas sin resolución en segundo nivel y que requieran no solamente la valoración de un médico internista, sino más bien de un médico nefrólogo, oftalmólogo, cardiólogo, que pueda dar pues un mejor control a sus enfermedades crónicas. También el manejo de complicaciones crónicas y alguna interrecurrencia. Fíjense que el tercer nivel debe de enviar una contrarreferencia al segundo nivel y asimismo este puede enviarla a primer nivel por la mejor atención del paciente en su domicilio. Entonces, ¿cuáles son los criterios de referencia? Bueno, los puntos de buena práctica para la referencia y contrarreferencia dice que se recomienda referir al segundo nivel de atención con capacidad de resolución cuando se requieran los siguientes exámenes o valoraciones, como valoraciones oftalmológicas, cardiológicas, aquellos pacientes que presenten descompensaciones agudas, bien sea con cetoacidosis, estado hiperosmolar, hipoglicemia. Manejo conjunto de complicaciones crónicas, microangiopáticas, retino, nefro y neuropatía diabética, macroangiopáticas, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, arteriopatía obstructiva crónica en los miembros inferiores o pie diabético. Enfermedades interrecurrentes agudas que no se pueden resolver en el primer nivel. Y se recomienda referir al tercer nivel de atención cuando exista la siguiente necesidad: alguna descompensación aguda o crónica que no se resuelva en el segundo nivel de atención, algunas otras enfermedades interrecurrentes que puedan llegar a descompensar al paciente, o cuando requiera un ingreso hospitalario para tratamiento de complicaciones agudas o crónicas como las vasculares periféricas o los pies diabéticos. A su vez, si las complicaciones han sido resueltas en nivel de mayor complejidad, se realizará una contrarreferencia a los diferentes subniveles de atención. Desde el punto de vista del seguimiento, ¿verdad?, para la valoración y frecuencia tanto de los fondos de ojo, se dice que todo paciente diabético debe realizarse un fondo de ojo por lo menos de forma anual, una vez al año. Esto es una recomendación muy importante para posterior seguimiento según lo determine el especialista. Y esto permite, por supuesto, determinar lo que son las retinopatías diabéticas. Ya hablaremos y le realizaremos en futuro otras presentaciones donde podemos ver ese tipo de complicaciones. También la valoración debe ser realizada a especialistas de oftalmología y en caso de detectar oftalmopatía se debe repetir el examen de una forma anual. La valoración por especialista no excluye el examen visual integral por cada médico que debe realizarlo en primer nivel a través de la escala de Snell, en donde pueden observar la pérdida o no de la agudeza visual de los pacientes. De punto de vista a la consulta odontológica, es muy importante que todos los pacientes diabéticos vayan al odontólogo por lo menos cada 6 meses, porque muchas veces estos pacientes presentan patología, bien sea de punto de vista dentales, como son las caries dental, o en las encías, como la gingivitis, que debido a que son procesos inflamatorios, infecciosos, no pueden o no permiten que el paciente pues logre un buen control glicémico, y muchas veces al resolver este cuadro el paciente pues logra controlar y lograr su
sus metas. También en cuanto hay que evaluar en todo paciente, sobre todo pues hombre, la presencia de disfunción eréctil es muy frecuente. Hay que realizar un cuestionario de disfunción eréctil en pacientes ya mayores de 40 a 45 años de edad para con ello pues poder colocar un tratamiento, ya que muchas veces esta enfermedad está asociada con este tipo de patologías. Asimismo, en todos los pacientes en los cuales pues, se recomienda realizar una función renal en la diabetes mellitus, bueno, se dice que se recomienda que toda persona adulta que se evalúe la función renal de una forma anual. Fíjense que nuestra guía pues recomienda lo que es la utilización de la fórmula MDRD4. Ya no utilizamos la fórmula de Cockcroft, sino la MDRD4, porque bueno, en algunos estudios se ha observado que la fórmula de Cockcroft hace como una determinación ya mayor de los niveles de tasa de filtración glomerular en comparación con la MDRD. Se debe realizar la medición anual de la albuminuria. Es muy importante determinar la presencia de si el paciente tiene una microalbuminuria o una macroalbuminuria, o si hay ausencia de proteinuria en orina, puede ser al azar. Y esto sobre todo en pacientes es muy importante realizar un control semestral de este tipo de patología. Esta es la fórmula de MDRD4 que se utiliza. Fíjense que utiliza la creatinina plasmática, la edad y el sexo. Es una fórmula que, bueno, no es práctica utilizar, pero que actualmente existen en la web, en algunas páginas donde podemos utilizarla, o en las aplicaciones móviles, que también es bastante práctico. En cuanto al manejo del daño renal, ¿verdad? Se recomienda de que todo paciente que sea diagnosticado con una enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis, se debe disminuir lo que es la ingesta de proteínas de 0,8 gramos por kilogramo día. Además de eso, se debe iniciar lo que es tratamiento con un IECA, un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, como es el caso del enalapril o el ramipril, que permita a estos pacientes que están en macro o microalbuminuria, pues disminuir la progresión de la enfermedad. En caso de presentar contraindicaciones, se puede utilizar un ALA2, como es el caso del irbesartán, losartán o telmisartán. Se recomienda iniciar tratamiento con IECA en pacientes con albuminuria mayor de 300, ya cuando existe macroproteinuria pues es evidente, así tenga o no tenga hipertensión arterial. Entonces muchas veces utilizamos estos antihipertensivos por su efecto nefroprotector. En cuanto al tratamiento no farmacológico, ¿verdad?, de la diabetes mellitus tipo 2, lo más importante es que nosotros formemos educadores en diabetes mellitus. Y esto es muy importante en cuanto a los médicos, sobre todo de primer nivel, nutricionistas, enfermeras o líderes comunales, sobre todo este programa actual que tenemos nosotros como es el médico del barrio, que es muy importante que formen a nuestros pacientes en lo que es el desarrollo de esta enfermedad. Crear un club de diabéticos, ¿verdad? Eso es muy importante en cada una de nuestras unidades operativas, sobre todo para el desarrollo de un mejor control y un seguimiento de nuestros pacientes. También dar un seguimiento a pacientes y a sus familiares, sobre todo el apoyo familiar es muy importante en estos pacientes. Se debe valorar desde el punto de vista nutricional que el aporte calórico está bien distribuido de acuerdo a las necesidades. Se puede llegar a utilizar el uso de edulcorantes en las primeras etapas durante el cambio del estilo de vida en los pacientes, aunque bueno, actualmente no es una recomendación muy importante. Lo que sí es importante es evitar lo que esos hábitos de alcohol, tabaco y por supuesto aumentar lo que es la actividad física, hacer conciencia de lo que son los cuidados de los pies, y en aquellos pacientes con obesidades ya grado 2 o grado 3 que requieran pues una ayuda quirúrgica para su control del sobrepeso, pues muy importante evaluar la necesidad de cirugía bariátrica. De punto de vista farmacológico, la principal droga o medicamento utilizado para el control en las etapas iniciales de la diabetes mellitus es la metformina. La metformina sabemos que es un sensibilizador a los efectos de la acción de la insulina, lo cual pues viene tanto de presentación simple como de liberación prolongada, y se recomienda de que el tratamiento se haga de una forma gradual. ¿Qué significa esto? De que iniciemos con dosis de 500 miligramos de una forma progresiva. Hay muchos pacientes que podemos iniciar hasta con menos, estudios que han demostrado que podemos iniciar hasta con 250 miligramos. Y de forma progresiva ir subiendo esas dosis de acuerdo a los requerimientos del paciente y con las evaluaciones trimestrales del paciente hasta un máximo de 2 gramos o 2.500 miligramos al día.
En los adultos mayores hay que tener mucho cuidado con las dosis, recomendar menos de 1700 miligramos o 1500 miligramos al día. Es una dosis que requiere un ajuste renal, por lo tanto, en pacientes que tengan tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, pues debe de ajustarse la dosis en un 50%. Está contraindicado el uso de la metformina cuando existe hipersensibilidad a la droga, pacientes con enfermedades agudas como la cetoacidosis diabética, la esteatoperomolar, cuando el paciente tenga una enfermedad renal crónica en estadio 3, cuando existe una insuficiencia cardíaca que sea con una fracción de eyección baja, con un IJAN 4, cuando tenga alteraciones agudas con riesgo de alteraciones renales, síndromes coronarios agudos, shock, insuficiencia hepática, intoxicación alcohólica o alcoholismo. También esta es la primera droga de elección en el uso del control de la enfermedad. Nuestra guía de práctica clínica pues recomienda, si cuando no existe un buen control, ¿verdad? Sobre todo en los primeros 3 meses en tratamiento no farmacológico y farmacológico con metformina, podemos utilizar tratamiento combinado. Y bueno, aquí nos recomienda el uso de las sulfonilureas de segunda o tercera generación. Sobre todo, bueno, en las más utilizadas son la gliclazida, glimepiride, pero también la glibenclamida, que hay que hacer una salvedad de que es una droga que tiene que tener mucho cuidado porque está contraindicada en pacientes con mayores de 65 años, sobre todo porque está asociado con un aumento de la tasa de síndromes coronarios agudos. También si un paciente que tenga una falla renal o hepática porque se ha asociado con mayores complicaciones de hipoglicemia. Por supuesto, cuando es necesario debemos utilizar la insulinoterapia. Cada vez más vemos como la insulina sigue siendo un medicamento de primer orden. Anteriormente se utilizaba como un medicamento ya de último recurso para el control de la enfermedad, pero actualmente se sabe que no, que todo paciente que requiera el utilizar insulina en los controles agudos, tanto de descompensaciones agudas como en el mal control de la enfermedad, pues debe utilizarse. Y es por eso que se han desarrollado términos que existen como en la insulinización precoz de nuestros pacientes para evitar, por supuesto, el desarrollo de complicaciones de forma aguda como crónica. Entonces, la insulinoterapia se debe de evaluar la necesidad de su uso en todo aquel paciente que tenga una hemoglobina glicosilada mayor del 9%, que no ha logrado el control de sus metas en los 3 meses con al menos 2 antidiabéticos orales en dosis máxima. Cuando existan descompensaciones agudas, todo paciente hospitalizado debe ser tratado con insulina. Y bueno, la recomendación que nos da la guía es con insulina NPH o una insulina de acción intermedia de 10 unidades como dosis inicial, o puede calcularse de 0.1 a 0.3 unidades por kilogramo en la noche como dosis de inicio. Sabemos que esta insulina de acción intermedia pues no cubre 24 horas y generalmente requiere de colocarse al menos unas 2 dosis, una predesayuno y otra premerienda. Y por supuesto requiere titulaciones según los controles, que sobre todo el paciente debe hacerse un automonitoreo con glucometrías ambulatorias para ver el control. Valorar, por supuesto, el uso de insulinas preprandiales en aquel paciente que lo necesite, y debe de explicarse al paciente cuáles son los síntomas, sobre todo de hipoglicemia, porque es muy frecuente que el paciente con insulina pueda tener síntomas de hipoglicemia. Y por supuesto, qué hacer y en qué forma actuar en cada uno de ellos, ¿no? Tenemos que hacer posteriormente una diapositiva de lo que son las complicaciones sobre todo agudas de la diabetes mellitus, que es muy importante. También la guía nos habla de que existen actualmente insulinas análogas que son de acción prolongada, ¿no? Como son la insulina glargina o la insulina de Temir, que bueno, tienen un mejor espectro en cuanto a la cobertura de la insulina basal en 24 horas y están, pues, se ha demostrado en estudios que tienen menores eventos de hipoglicemia severa en comparación con la insulina NPH. Entonces aquí vemos lo que es el esquema terapéutico de un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 debe hacerse una intervención del estilo de vida con terapia nutricional y ejercicio, además con educación diabetológica en cada una de las consultas. Debe hacerse prevención en aquellos pacientes con grupos de riesgo, y en aquellos pacientes en los cuales no se controla desde el punto de vista no farmacológico, pues se debe iniciar el tratamiento con metformina en la dosis progresiva, como hemos hablado anteriormente. Cuando no existan contraindicaciones, se puede administrar otro antidiabético oral que se ajuste a las características del paciente.
Entonces, si es sin contraindicaciones para metformina, evaluamos lo que es a los 3 meses, lo que es el control de hemoglobina glicosilada. Si esta hemoglobina glicosilada es menor de 8%, sin comorbilidades, pues se debe hacer un cumplimiento de las metas terapéuticas en 3 meses en el paciente. Si eso se hizo, mantener el esquema terapéutico y el control trimestral. Si no se logró las metas, pues se deben incrementar las dosis de la metformina hasta lograr sus dosis máximas. Recuerden que son de 2.000 a 2.500 miligramos día máximo. Y luego de hacer nuevamente el cumplimiento de la meta a los 3 meses. Si este paciente no logra cumplir las metas, pues entonces debería ir a un tratamiento combinado. Si la hemoglobina glicosilada es menor de 8, pero el paciente tiene comorbilidades o tiene mayor riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, pues debe hacerse un control más estricto y muchas veces requiere tratamiento combinado de la metformina con alguna sulfonilurea. También aquel paciente con una glicosilada mayor de 8%. Entonces, estos pacientes se pueden iniciar con gliclazida, glimepiride o en su defecto la glibenclamida y hacer un control a los 3 meses para ver el control de las metas. Si se mantiene el control, entonces mantener el esquema terapéutico y controles trimestrales, y si no se mantiene, hacer ajustes periódicos hasta obtener unas metas terapéuticas de 3 a 6 meses con sus dosis máximas. Si vemos que el paciente de forma inicial tiene una hemoglobina glicosilada mayor del 9%, presenta alguna descompensación metabólica aguda o no hay un buen control con la administración de dosis máxima de 2 antidiabéticos orales, este paciente es candidato para utilizar insulinoterapia. Dentro de estas, insulinoterapia, la NPH, ¿verdad? Debe ser prescrito por un especialista, medicina interna, endocrinología, en diabetes mellitus. Y, por supuesto, este paciente debe de valorarse la presencia o no de complicaciones como son la hipoglicemia, que son tan frecuentes. Si no ha tenido, debe mantenerse el esquema, de acuerdo a la dosis que nosotros ya hemos conversado, que puede ser de 10 unidades internacionales día o 0,1 a 0,3 unidades por kilogramo de peso. Si presenta hipoglicemia, el tratamiento debe ser individualizado por un especialista. Entonces, en todos aquellos pacientes que tengan las características o candidatos de manejo de sulfonilureas, que no son candidatos a este manejo de sulfonilureas, entonces este paciente debería de ser evaluado por un médico endocrinólogo o diabetólogo para el mejor tratamiento terapéutico asociado a su enfermedad. Entonces hay que tener mucho en cuenta en pacientes que tengan creatinina elevada, con falla renal, en adultos mayores de 65 años, antecedentes de hipoglicemia severa o que tengan insuficiencia hepática y insuficiencia renal, como hemos determinado anteriormente. En cuanto al manejo de la hipoglicemia, bueno, es muy importante que el paciente conozca cuáles son los síntomas de hipoglicemia. Por supuesto, hay que explicarle al paciente que son síntomas que pueden ser adrenérgicos o que pueden ser neuroglucopénicos. Y puede tener taquicardia, sudoración, diaforesis, hambre, no sensación de hambre. Y muchas veces cuando ya se hace más severa, ya el paciente puede tener alteración del estado de conciencia. En las medidas terapéuticas es primero enseñar al paciente cuáles son estos síntomas, ¿verdad? Porque en hipoglicemia es leve, él puede pues, administrarse por vía oral una carga glucosada que ayude pues, a pasar este proceso o esta complicación aguda. Si el paciente de punto de vista personal no puede pues, hacerse cargo de esta complicación, pues debería recibir atención médica en donde se administraría soluciones dextrosa al 5 o al 10% en una dosis de 10 a 20 gramos por vía intravenosa STAT y luego con controles y monitoreos, y en aquellos casos de ser necesario se puede utilizar el glucagón como una hormona contrarreguladora de insulina a 1 miligramo por vía subcutánea. Entonces, esto es una de las escalas que están en la guía que nos recomiendan para lo que es la valoración de riesgo cardiovascular de forma integral, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Podemos ver que en este caso pues evaluamos lo que es la edad del paciente, si son hombres o son mujeres, y por supuesto la presión arterial sistólica. Y de acuerdo a esta presión y a los niveles séricos de colesterol, podemos clasificarlos con un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo alto o un riesgo muy alto. Asimismo, podemos utilizar lo que es la valoración de la escala de riesgo por UKPDS, sobre todo la recomendada en lo que son los países europeos, en donde evalúan la edad, el peso, la talla, el género, el colesterol HDL, colesterol total, la presión arterial sistólica, el antecedente de hábito tabáquico, la etnia, la hemoglobina glicosilada, el periodo de tiempo que tenga pues, con el desarrollo de la enfermedad y los ejercicios físicos que tenga el paciente, y puede calcular lo que es el riesgo global cardiovascular del paciente. Muchas de estas escalas están actualmente disponibles en las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles y es muy importante poderlas utilizar en cada paciente.
De acuerdo a eso, tenemos que hacer el tratamiento de cada uno de esos factores o variables asociadas con aumento de riesgo cardiovascular, como son, por ejemplo, el uso de las estatinas de alta intensidad, que debe de hacerse en todo aquel paciente diabético que tenga eventos cardiovasculares anteriores. Recuérdense que ya está demostrado que el hecho de ser diagnosticado con diabetes mellitus prácticamente tiene un riesgo cardiovascular igual que un paciente que ya haya tenido un infarto previo. Entonces fíjense que la diabetes mellitus es lo que actualmente se conoce como un equivalente coronario. Al tenerla prácticamente ya es un paciente que tiene un gran riesgo de tener un infarto. Entonces deben tenerse unas metas, ¿verdad?, bastante cortas en cuanto al control de la dislipidemia. Entonces se debe indicar estatinas en pacientes con LDL mayores de 100, aquellos que tengan riesgo cardiovascular mayor del 20%, o pacientes con diabetes mellitus que estén entre 40 y 75 años y asociado más aún con hipertensión o que sean fumadores. Dentro de las estatinas, bueno, fíjense que son unas drogas que disminuyen bastante, de un 25-63% el descenso de las LDL, no incrementa mucho las HDL, pero también disminuyen los triglicéridos. Entonces son las drogas que se utilizan sobre todo para el control de la LDL colesterol y del colesterol total. Aquí vemos que las estatinas se pueden dividir en alta, en moderada o en baja intensidad, dependiendo del porcentaje que sea capaz de disminuir las LDL. Alta intensidad, que disminuye en más del 50%, ¿verdad?, las LDL. Moderada intensidad, menos del 50%, y baja intensidad, menos del 30%. Las de alta intensidad tenemos la atorvastatina de 40 y 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 y de 40 miligramos. Por supuesto, entre más alta la dosis, pues más altos son los efectos adversos también de la droga. De moderada intensidad tenemos las atorvastatinas de 10 a 20, rosuvastatina, simvastatina, que es una de las que más tenemos en nuestros medios, de 20 y 40 miligramos. Así también, aquel paciente que tenga diabetes mellitus debe de evaluarse la necesidad de utilizar antiagregantes plaquetarios en pacientes con diabetes que tengan un riesgo cardiovascular coronario mayor al 10%, y las dosis se utilizar el ácido acetilsalicílico de 75 a 162 miligramos por día, la dosis de 100 miligramos diario, como preventivo tanto de enfermedad cardiovascular como de enfermedad vascular periférica. Otras alternativas en aquellos pacientes que no toleren el ASA son el clopidogrel, 75 miligramos al día. Esta es una diapositiva muy importante porque aquí nos habla acerca de las metas de control en cuanto a la hemoglobina glicosilada y dependiendo de la edad del paciente. Fíjense que a medida que va aumentando la edad del paciente, el control debe ser menos estricto en los pacientes que tengan daño, sobre todo desde el punto de vista de diabetes mellitus. Entonces, en pacientes menores de 65 años sin complicaciones o comorbilidades graves hay que ser estricto, menos el 7% de control. Si tiene más de 15 años de evolución, donde el desarrollo de las complicaciones puede desarrollarse de forma progresiva, ya puede ser menos de 8% de glicosilada. Si es 66 o 75 años pero sin complicaciones, menos del 7%, pero generalmente estos pacientes ya vienen con complicaciones tanto graves y crónicas y debe de ser un control del 7 al 8%. En mayores de 75 años con complicaciones graves, ya menos de 8.5%, y no se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglicemia, independientemente del objetivo de hemoglobina glicosilada en pacientes mayores de 75 años, menor de 8.5%. Es muy importante también tener unas metas de control de presión arterial. Fíjense que se recomienda la meta de presión en pacientes con diabetes. Debe de ser con una sistólica menor de 140 y una diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Esto es como meta de control, pero en aquellos pacientes donde exista antecedentes de retinopatía, de enfermedad cerebrovascular, de antecedentes sobre todo de lo que son nefropatía diabética, esos pacientes, el control de la presión arterial debe ser más estricto, hasta 130-80 milímetros de mercurio. Bueno, esto ha sido todo con relación a la guía de práctica clínica de diabetes mellitus tipo 2 del Ministerio de Salud Pública. Le doy las gracias por haber tenido la paciencia para poder ver estos videos. Espero puedan suscribirse al canal, donde futuramente voy a colocar nuevos videos acerca de otras guías o otras clases tanto de endocrinología como de otras áreas. Aparte puedan compartir este video con sus colegas, con los amigos, y estaré dando respuesta a las preguntas y sugerencias que tengan a bien dejar en la parte de abajo de la descripción de este video. Por su atención, bueno, muchísimas gracias.